El pasado agosto se supo que hasta el 90% de los turistas ingresados que visitaban Hokkaido no estaban asegurados. Y las estadísticas dicen que el 30% de los turistas que visitan Japón actualmente vienen sin un seguro. Bueno, estos datos nos ponen un poco de miedo en el cuerpo, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando aquí te tienen que intervenir o alguna operación o por algo médico urgente, te pueden llegar a clavar facturas de hasta 18 millones de yenes, 160.000 dólares americanos, como ya ha ocurrido. La gente sale corriendo, huye, no quieren volver más a Japón porque no están dispuestos a pagar tremenda factura, ¿no? Entonces yo me he hecho la pregunta, cuando viajamos a otro país utilizamos, al menos yo pensaba, la tarjeta de crédito, la Visa, que tiene ya un seguro dentro, ¿no? Entonces, pase lo que te pase, yo pensaba que el médico y todo no iba a tener ningún problema, pero lo consulté con aquí el gran amigo David-san, konnichiwa. Konnichiwa. Que es un experto en el tema, lleva más de 10 años trabajando, ofreciendo servicios turísticos con todo tipo de personalizaciones y a clientes que visitan Japón, ¿no? Y le quiero hacer la pregunta, ¿qué me cuentas tú de estas cosas locas de los seguros? ¿Es suficiente la tarjeta Visa para poder visitar Japón tranquilo? Bueno, lo más importante es que consultéis con el emisor de la tarjeta las coberturas, ¿vale? Porque a veces no es lo mismo que una tarjeta básica, que una tarjeta oro, que una tarjeta, ¿vale? Cada tarjeta tiene diferentes coberturas y tenéis que ver en qué casos os cubre y cuánto os cubre. Porque hay coberturas que sí, vale, tengo una cobertura en seguro, pero es tan básica que no te valdría para pues los costes que has comentado, ¿no? O para intervenciones difíciles. Entonces lo primero que recomiendo es eso, porque a lo mejor si tienes una buena cobertura, sí que podría valerte con la tarjeta. Esto depende de la cobertura que tengas. Si no, yo siempre recomiendo venir asegurado cuando se viaja a un país extranjero, ¿vale? Hay veces que lo que te ahorras, a lo mejor te ahorras, no sé, 20 euros, 30 euros, dices, oye, mira, para que me salga más barato me voy a ahorrar esto, pero es algo que bueno, para mí es viajar con tranquilidad y para mí lo vale, ¿vale? Porque te pasa cualquier cosa, tienes un accidente, tienes que ser hospitalizado, bueno, hay incluso seguros médicos que también son seguros de viaje, es decir, te cubren si te pierde la maleta, si se retrasa el avión más de 3 horas, ¿vale? Entonces, bueno, es un plus que vas a pagar que te sirve para viajar con tranquilidad y que si pasa cualquier cosa, imagínate que te pasa cualquier cosa, tienes un accidente, te rompes una pierna, no puedes coger tu vuelo de regreso, eso sería más caro comprar otro vuelo de regreso, ¿no? Pues un seguro, esas cosas te las suele cubrir. Entonces yo lo que recomiendo es, primero, ver si tenemos algún seguro con lo que, yo que sé, a lo mejor tenéis un seguro privado en vuestra familia que cubre cierto número de viajes al extranjero o una tarjeta de crédito, como has dicho. Si no tenéis nada que os cubre, lo que os cubre pues es una póliza bastante baja o que no os cubre mucho, un gran valor económico, pues os recomiendo haceros un seguro de viaje. Para mí es muy importante, de hecho nosotros con todos nuestros viajeros lo hacemos y bueno, de momento está funcionando muy bien, ¿no? La pregunta que te hago, ¿te sentirías seguro visitando Japón solo con lo que te cubre en la tarjeta Visa? Yo no. No. Yo siempre me hago un seguro aparte. Pero bueno, para nosotros ha sido súper útil, depende de tu seguro, funciona de una manera u otra, pero nosotros funcionamos con un seguro que no tienes que adelantar el dinero y después te lo devuelven, sino que directamente te atienden y es totalmente gratuito. Sí. Y bueno, de esta manera, pues bueno, tú vas a urgencias o a la clínica que te manden, o incluso hemos tenido hace poco una intervención odontológica, ¿vale? Pues bueno, te cubre lo que te tenga que cubrir, bueno, pues haces bueno, lo que sea, pues te escayola en el caso del esguince, o te hace la intervención en el caso del dentista, lo que sea, y bueno, pues tú puedes continuar tu viaje. Tiene los chinchin más grandes, John Dragan-san, el grande es. Mi patrón es un mesías, es un ángel. Pásate por Patreon. Sí, nos hemos cambiado de sitio porque nos estaba quemando la cara el sol. Bueno, pues ahora que más o menos nos ha quedado claro eso de que si eres turista, pues mejor que te contrates un seguro porque te puede salir muy caro. No lo decimos nosotros, lo dicen los datos. De verdad que te puede salir una factura del médico súper costosa. Pero si vengo aquí, quiero viajar por Japón solo, ¿qué hago? ¿Dónde contrato uno de estos seguros? Porque tiene que haber un montón, ¿no? Y la gente a lo mejor luego tiene más problema eligiendo. Bueno, nosotros trabajamos un seguro que es de estos que os digo, que es seguro médico y seguro de viaje. Yo lo recomiendo bastante, además si lo compráis a través de nuestra web, pues tenéis un 5% de descuento, así que bueno, yo recomiendo que lo compréis con nosotros porque hemos tenido que barajar muchos seguros para llegar al que consideramos el mejor en relación calidad-precio, con lo cual, oye... Pues aquí lo tienes, David, que lleva, como ya hemos dicho, más de 10 años de experiencia en este campo, se conoce muy bien y sabe lo que hay, ha visto absolutamente todo, y si él te lo recomienda, yo también te lo recomiendo. No vengas a Japón sin un seguro, que de verdad luego tendrás que hipotecar tu casa para pagarle la factura del médico. O ir corriendo.
que eso lo hace mucha gente. Eso, hay gente que ha dejado unas deudas aquí increíbles, se ha ido, pero claro, ya no pueden volver a Japón, y si te gusta el venir y no poder volver... Es verdad. No te ¿verdad? pueden buscar en el extranjero, ¿no? No. O no lo sé, pero yo creo que no, vamos. No soy un experto en ley japonesa, en ley penal, código penal, pero en un principio, claro, no tienen forma. Pues ahí te quiero ver. Accede ahora mismo aquí, los detalles, viajar por Punto Asia para ir aquí a la web del compañero. Gracias, David-san, arigato gozaimasu, Muchas gracias a ti. por estar aquí conmigo. Bye, bye. Hasta luego. Sponsoring Power, arigato. Un ejército de sponsors me respalda. El holandés errante, uno de los míos, John Dragan-san, mejor que una maid. Tesseract-san, misteriosamente. ¡Perturbador! ¡Okini! ¿Quieres hacerte? ¡Sponsor! ¡Pásate por